Maya no tuvo otra opción. Sin niñera, sin dinero de sobra y con un turno que no podía permitirse perder. Así que escondió a su bebé de 8 meses en la parte trasera del restaurante y rezó para que nadie se diera cuenta. Nunca imaginó que el hombre más peligroso de Chicago bajaría esas escaleras y encontraría a la niña durmiendo en el único lugar donde a ningún alma viviente se le permitía entrar. Reed Callaghan nunca había hecho excepciones, nunca había mostrado debilidad, nunca había dejado que nadie cruzara la puerta de su oficina privada. Pero cuando Maya llegó temblando, lista para ser despedida y destruida, él estaba sentado en absoluto silencio con la bebé contra su pecho, con una expresión que ella nunca había visto en un hombre con ese tipo de poder, algo que se parecía aterradoramente a la paz. Lo que Reed había cargado solo durante años, una pérdida tan profunda que ninguna cantidad de dinero había logrado aliviar, estaba a punto de ser liberado por una niña que aún no podía pronunciar una sola palabra. Cuando dos extraños colisionan en el lugar equivocado, en el momento equivocado y por la razón más improbable del mundo, a veces lo que nace no es el peligro. Es la única oportunidad real que ambos han tenido para finalmente volver a respirar. Si esta historia tocó tu corazón, dale a ese botón de me gusta. Suscríbete para que nunca te pierdas una historia y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas. La nieve había estado cayendo sobre Chicago durante 3 días sin pausa. Maya Reyes había aprendido hace mucho tiempo que la ciudad nunca se detenía por nada. Ni por las tormentas, ni por el duelo, y ciertamente no por una mesera de 26 años que había pasado la última hora tratando de convencerse de que lo que estaba a punto de hacer no era la peor decisión de su vida. Estaba en el callejón detrás de Callaways, apretando a Ava contra su pecho con ambos brazos rodeando la figura abrigada de la bebé. Ava tenía 8 meses y pesaba lo suficiente como para que a Mia le dolieran los brazos tras 20 minutos de cargarla, pero no había hecho ni un ruido desde que salieron del apartamento 3 calles al este, como si pudiera leer la tensión en los latidos del corazón de su madre de la misma forma en que un sismógrafo lee las líneas de una falla. El problema había comenzado a las 6 de esa mañana, cuando la vecina de Mia, la señora Pérez, llamó para decir que su cadera le había fallado de nuevo. La señora Pérez era la única persona en la vida de Mia que cuidaba a Ava gratis, por algo parecido al afecto de una abuela. Y cuando su voz se escuchó a través del teléfono, débil y apenada, Maya sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Llamó a otros 3 números. Uno se fue directo al buzón de voz. En otro se rieron. El tercero pidió $40 por adelantado, y Maya tenía exactamente noviembre del 70 en su cuenta hasta el viernes. No podía faltar al trabajo. Ya había usado sus 2 ausencias permitidas, y Elena, la gerente de piso, le había dejado claro, con la frialdad particular de una mujer que no tenía paciencia para complicaciones, que una tercera ausencia resultaría en el despido. El alquiler vencía en 6 días, la luz antes de eso, y Ava necesitaba una fórmula que costaba más por onza que el café que Mia servía a hombres que usaban relojes que valían más que su auto. Así que envolvió a su hija en la manta más cálida que tenía, se colgó el bolso de los pañales al hombro y caminó a través de la nieve con la cabeza baja y la mandíbula tensa. La entrada trasera de Callaways pasaba por el muelle de carga de la cocina, y a esa hora, las 2 de la tarde antes del ajetreo de la cena, solo estaban los cocineros de preparación, con la atención fija en las tablas de picar y en las ollas de caldo que siseaban bajo la luz tenue. Maya se deslizó por la puerta de servicio con una invisibilidad practicada y se dirigió al fondo del pasillo, donde un pequeño cuarto de suministros se encontraba entre el congelador y las escaleras traseras. El cuarto era apenas más grande que un armario, pero había un espacio limpio en el suelo cerca del estante inferior, y Maya había estado planeando esto desde las 3 de la mañana. Extendió un mantel doblado en el suelo, colocó el forro acolchado del bolso de pañales y bajó a Ava sobre la cama improvisada con la cautelosa delicadeza de alguien que desactiva algo frágil. Ava la miró con esos ojos oscuros y serios, ojos que siempre parecían demasiado sabios para una criatura tan nueva en el mundo, y estiró una mano pequeña hacia el rostro de Mia. «Necesito que te portes muy bien hoy», susurró Mia, presionando sus labios contra la frente de su hija. «Necesito que seas la mejor niña que hayas sido en toda tu vida». Dejó la puerta entreabierta unos 5 centímetros. Colocó un sonajero suave a su alcance. Arropó las piernas de Ava con la manta y se levantó lentamente, con cada instinto de su cuerpo gritándole que se quedara.
Pero no había otra forma. Solo existía esto, las próximas 6 horas y la esperanza de que 8 meses de temperamento tranquilo y autosuficiente aguantaran lo suficiente para que ambas terminaran el turno. Había revisado a Ava 2 veces en la primera hora, una a las 3:15 y otra a las 4. En ambas ocasiones, la bebé estaba exactamente donde la había dejado, somnolienta y contenta. Con un puño presionado contra su boca en ese gesto de consuelo que Maya conocía tan bien como su propia respiración. La tercera vez que revisó, a las 5:20, el cuarto de suministros estaba vacío. Maya se quedó en el umbral, miró el mantel doblado y la manta a un lado, y sintió la sensación exacta de que el mundo desaparecía bajo sus pies. Se movió rápido, con sus zapatos de trabajo silenciosos sobre el suelo del pasillo, revisando la cocina, el armario de blancos, el espacio detrás de la estación de lavado. Nada. Pasó por el área de preparación, llamando a Ava por su nombre con una voz demasiado baja para que se escuchara por encima del ruido. No podía alertar a nadie, no podía dejar que Elena la oyera, y sintió el pánico subir por su garganta como algo con dientes. Se detuvo al final del pasillo, escaneando con la mirada cada puerta, y entonces sus ojos aterrizaron en lo único del edificio a lo que le habían dicho, con total claridad y sin ambigüedades, que jamás debía acercarse. La puerta al pie de las escaleras, de roble pesado, con herrajes de hierro negro y sin manija visible desde el exterior. La puerta de la oficina privada de Reed Calewa, la puerta que Tommy, la mano derecha de Reed, le había señalado en su primer día con una sola frase: «Esa puerta no existe para ti, ni para nadie». La mano de Maya temblaba mientras cruzaba el pasillo, pero sus pies ya estaban en movimiento. Las escaleras que bajaban estaban iluminadas por una sola luz empotrada que proyectaba un cálido resplandor ámbar a lo largo de las paredes de piedra, y cada paso se sentía más fuerte de lo que debería. Su pulso retumbaba tanto en sus oídos que apenas podía oír la cocina arriba. La escalera era corta, quizá unos 14 escalones, pero se sentía como un descenso a un lugar del que no podría volver siendo la misma. Se detuvo al final. La puerta estaba ligeramente entreabierta, con una luz cálida filtrándose por la rendija en una delgada barra sobre el suelo de piedra. Y desde el interior de la habitación, escuchó algo tan silencioso y tan inesperado que se quedó inmóvil durante 5 segundos completos antes de que su mente pudiera procesarlo. Silencio. No el silencio tenso y ocupado de un hombre haciendo negocios. El silencio profundo y completo de una habitación donde no se le exigía nada a nadie. Empujó la puerta con 2 dedos. La oficina era grande y con luz tenue, con las paredes revestidas de estanterías de madera oscura y el tipo de libros que parecían leídos en lugar de decorativos. Una sola lámpara de escritorio estaba encendida al fondo. Había una silla de cuero detrás del escritorio, y en esa silla estaba sentado Reed Calewa. Tenía 32 años y la complexión de alguien que decidió muy temprano en la vida que el mundo no lo movería. 1,88 m de estatura, hombros que llenaban un saco negro hecho a medida de la misma forma en que la arquitectura llena el espacio, no de forma agresiva, sino como si el espacio siempre hubiera estado destinado a eso exactamente. Su cabello rubio platino estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de mandíbula afilada, con finas cicatrices y una belleza inquietante. Sus ojos, cuando los ponía sobre ti, eran del color del hielo invernal, azul pálido, casi transparentes, del tipo que parecía registrarlo todo a la vez. Esos ojos estaban cerrados. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás contra el cuero, su mandíbula relajada, y la tensión permanente que Maya asociaba con su rostro se había disuelto por completo. Su mano izquierda descansaba en el brazo de la silla. Su mano derecha, la de los anillos de diamantes y los pequeños tatuajes en los nudillos, rodeaba con una delicadeza extraordinaria la espalda de una bebé dormida. Ava estaba acurrucada contra el pecho de Reed Calewa. Se aferraba a él como las criaturas pequeñas se aferran al calor, con el rostro hacia adentro y un puñito sujetando la tela blanca de su camisa de cuello abierto. Su pecho subía y bajaba con el ritmo lento y perfecto de un sueño profundo, y se veía entera y profundamente segura. Maya no podía respirar. Estaba parada en el umbral de la habitación más prohibida del edificio, mirando al hombre más peligroso con el que jamás había estado cerca, cargando a su hija con una ternura tan pura y tan inconsciente que parecía algo que siempre había sido verdad y que simplemente estaba esperando a ser visto. No sabía cuánto tiempo estuvo allí,
lo suficiente para que la lámpara pareciera más brillante, lo suficiente para que su propio corazón bajara el ritmo del frenético tambor del pánico a algo más tranquilo y complicado. Entonces Reed Calloway abrió los ojos. No se sobresaltó. No buscó nada, ni se tensó, ni cambió la posición de su mano contra la espalda de la bebé. Simplemente se dio cuenta, de la manera en que un hombre se da cuenta cuando se ha entrenado para pasar del sueño a la conciencia plena en un solo respiro. Y sus ojos encontraron a Maya en el umbral, con una franqueza que hizo que a ella se le revolviera el estómago. Esperó la frialdad, la orden, el tono particular de su voz que significaba que algo estaba a punto de ser corregido. Él la miró por un largo momento, luego miró a la bebé en su pecho y después volvió a mirarla a ella. Bajó las escaleras por su cuenta, dijo él. Su voz era baja, más baja de lo habitual, calibrada para el peso dormido sobre él con una consciencia que parecía totalmente involuntaria. Escuché algo afuera de la puerta y la abrí. Estaba sentada en el último escalón mirando la luz. Maya abrió la boca. No salió nada. Lleva dormida unos 15 minutos, dijo Reed. Se movió ligeramente en la silla y el movimiento fue tan cuidadoso en su delicadeza que Maya sintió que algo se le apretaba en el pecho. No lloró. Solo me miró por un rato y luego decidió que ya había tenido suficiente de eso. Señor Calloway, la voz de Maya salió apenas como un susurro. Yo, no tengo palabras para decirle cuánto lo siento. No tenía a nadie que la cuidara y no podía perder el turno, y la dejé en el cuarto de suministros y pensé que estaba dormida ahí. Basta. La palabra fue tranquila, no dura, solo definitiva. Maya se detuvo. Reed la miró de nuevo y algo en su expresión cambió de una manera que ella no supo identificar. No la miraba como miraba al personal. La miraba como se mira algo que reconoces sin saber por qué. Acerca esa silla, dijo él, señalando con la cabeza una silla de madera cerca de la estantería. Y siéntate antes de que te caigas. Maya acercó la silla con manos que aún no estaban del todo firmes y se sentó en el borde. Tenía los ojos fijos en el rostro dormido de Ava, porque mirar directamente a Reed Calloway se sentía como algo para lo que no tenía capacidad en ese momento. La habitación estaba más cálida que el resto del edificio y más silenciosa, y olía a cuero, a papel y a algo levemente parecido al bosque que no lograba identificar. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. No era el silencio de la tensión. Era el silencio de dos personas que habían llegado a un lugar inesperado y aún estaban descifrando qué tipo de lugar era. ¿Cómo se llama?, preguntó Reed. Ava. Él lo repitió, apenas audible. No para ella, sino para sí mismo. De la manera en que repites una palabra cuando significa algo que no estás preparado para explicar en voz alta. ¿Qué edad tiene? 8 meses. 8 meses y 12 días. Él asintió lentamente. Su mano derecha se movió en un pequeño arco sobre la espalda de Ava. No fue un gesto deliberado, se dio cuenta Maya, sino uno involuntario. El tipo de movimiento que hace el cuerpo cuando está haciendo algo que sabe hacer. Algo que vive en el músculo más que en la mente. Es tranquila, dijo él. Nunca he visto a un bebé tan tranquilo. Siempre ha sido así. Maya escuchó el orgullo en su propia voz, involuntario y sin defensas. Desde el día en que nació, observa todo como si estuviera tomando notas. Un cambio casi imperceptible cruzó el rostro de Reed. No fue precisamente una sonrisa. Fue algo más silencioso que eso. Sí, dijo él. Lo noté. Otro silencio. Desde arriba llegaban los sonidos amortiguados del restaurante empezando a llenarse. Patas de sillas sobre madera. Voces mezclándose en esa textura familiar previa al servicio. Mia sabía que debía estar arriba, pero no lograba ponerse de pie. Tendré que llevármela, dijo Mia en voz baja. Encontraré otro lugar. Entiendo si hay consecuencias. Aceptaré lo que usted decida. Reed no respondió de inmediato. Miró a Ava con una expresión que Mia no pudo categorizar. No era suave, ni dura, algo intermedio. Algo que parecía un hombre parado al borde de algo que no esperaba alcanzar. ¿Por qué no llamaste para avisar?, preguntó él. No puedo permitirme otra ausencia. ¿El alquiler? No es eso lo que pregunté. Él la miró. ¿Quién la cuida cuando trabajas? Mi vecina, la señora Pérez. Hoy le falló la cadera. Maya hizo una pausa. Las palabras salían sin permiso. Llamé a todos los que conozco. No había nadie más. Reed sostuvo su mirada,
y ella tuvo la inquietante sensación de que él estaba haciendo cálculos detrás de sus ojos, no hostiles, sino minuciosos. El tipo de cálculos que hace un hombre cuando ha decidido que algo importa y quiere entender por qué. «Has trabajado aquí 11 meses», dijo él. «Nunca has sido un problema. No fue dicho como un cumplido. Fue dicho como un dato. Y de alguna manera, eso lo hizo sentir más real. La estás criando sola». No fue una pregunta. «Sí», respondió ella de todos modos. Él no preguntó por el padre. La ausencia de esa pregunta se sintió intencional, como un hombre que sabía que habitaciones era mejor dejar cerradas. Miró hacia abajo a Ava, y esta vez Maya observó su rostro con más atención. Los ojos azul hielo habían perdido su agudeza habitual. Su mandíbula estaba quieta. Miraba a la bebé con una expresión que vivía entre el duelo y el reconocimiento, y eso tiró de algo en el pecho de Mia con una precisión específica e incómoda. «Señor Calegua», dijo ella con cuidado, «¿puedo preguntarle algo?» Sus ojos volvieron a ella. Esa mirada que no se perdía nada. «Puedes preguntar. ¿Ha estado con bebés antes?» La forma en que la carga, no parece que sea la primera vez. La habitación se quedó muy quieta. Reed no respondió durante tanto tiempo que Maya empezó a arrepentirse de haber preguntado. Luego exhaló, un suspiro lento y controlado que parecía cargar algo más pesado que el aire. «Mi hermana», dijo él. Se detuvo. Parecía estar eligiendo las palabras como quien elige dónde pisar en terreno incierto. «Mi hermana Clare estaba embarazada. Debía dar a luz en octubre». Hizo otra pausa. No llegó a octubre. Maya sintió que las palabras aterrizaban una a una, instalándose cada una en su propio silencio específico. «Murió hace 3 años», dijo Reed, y su voz no se quebró. Era demasiado controlada para eso. Pero algo por debajo se movió, de la forma en que se mueve la tierra antes de que veas el movimiento. Ella y el bebé, ambos. Un auto en la carretera. Sucedió en unos 4 segundos. «Lo siento mucho», dijo Maya, y lo dijo con cada fibra de su ser que sabía lo que era amar a alguien insustituible. Reed volvió a mirar a Ava. «Tendría más o menos esta edad», dijo en voz baja. «La hija de Clare, si hubiera nacido a tiempo. Sabíamos que era una niña». Maya no habló. Comprendió que lo que Reed le estaba ofreciendo era algo que no le había ofrecido a nadie en mucho tiempo, y que lo único correcto era sostenerlo con cuidado. Él miró a Ava durante mucho tiempo sin hablar, y la bebé siguió durmiendo contra su pecho, totalmente ajena a que yacía en el centro de 3 años de duelo no procesado y el peso irreemplazable de una vida que nunca llegó a comenzar. Entonces, desde algún lugar arriba, una puerta se cerró con tanta fuerza que el golpe se sintió a través del techo. Mia se puso de pie antes de que el sonido terminara. Los pasos en las escaleras de arriba eran pesados y deliberados, 2 pares moviéndose rápido, y Mia reconoció el andar de Tommy Ritchie antes de oír su voz. Tommy caminaba como un hombre que decidió hace años que cada superficie existía para ser reclamada por él. Los ojos de Reed se volvieron afilados en un instante, el duelo retrocediendo tras algo más duro y practicado. Se enderezó ligeramente en la silla, con cuidado de no molestar a la bebé dormida, y su voz bajó a un tono que funcionaba menos como volumen y más como una frecuencia. «Quédate aquí», dijo él. Se levantó con una lentitud casi ceremonial, acunando a Ava contra su pecho antes de recostarla en el sofá de cuero junto a la pared cercana. Acomodó el pequeño cuerpo con ambas manos, la giró suavemente de lado, se quitó el saco doblado del brazo del sofá y lo extendió sobre ella como una manta. Luego se dio la vuelta, se abotonó el botón central de su traje y caminó hacia la puerta. Maya se presionó contra la silla de madera, viéndolo cruzar la habitación con ese paso tranquilo y absoluto, el cabello platino, los anillos de diamantes captando la luz de la lámpara, la fina cicatriz en su mandíbula que nunca había notado desde el otro lado del comedor, la ausencia total y desconcertante de duda en cada movimiento. Él salió y cerró la puerta casi por completo tras de sí. Ella podía escuchar la conversación por la rendija, no las palabras al principio, sino los tonos. La voz de Tommy, que era naturalmente aguda y rápida, cargando la energía comprimida de algo no resuelto. La voz de Reed por debajo, baja y comedida, funcionando como un contrapeso. Luego las palabras empezaron a distinguirse. «Alguien vio el bolso en el cuarto de suministros», estaba diciendo Tommy. «Elena está preguntando por ahí,
y está a 2 minutos de figurarse que una de las chicas trajo. Está solucionado, dijo Reed. Una pausa. El turno necesita cobertura. Si ella no está en el piso, cúbrelo. Saca a Danny de la barra. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Quieres decirme que está solucionado exactamente? No. La voz de Reed no cambió de tono. Quiero que subas y mantengas a Elena fuera del pasillo hasta que el servicio de la cena esté en marcha. Los pasos se alejaron escaleras arriba. Reed volvió a entrar. Se quedó un momento mirando a Mia con una expresión que había regresado a su estado predeterminado, contenida, ilegible, precisa. Luego cruzó la habitación y se sentó en el borde del escritorio con los brazos cruzados y la miró con la franqueza concentrada de un hombre realizando una evaluación. Elena va a querer despedirte, dijo él. Mia sostuvo su mirada. No lo hará. La certeza en su voz no era agresiva. Era simplemente absoluta, de la misma forma en que la gravedad es absoluta. No tiene que protegerme, dijo Maya con cuidado. Lo que hice fue un riesgo real para este lugar, y lo entiendo. Lo que hiciste, dijo Reed, fue tomar la única opción que tenías con la información y los recursos que tenías a mano. Hizo una pausa. Estoy familiarizado con ese tipo de toma de decisiones. Miró a Ava en el sofá, y Maya siguió su mirada hacia el rostro dormido de su hija. El saco que costaba más que su presupuesto mensual de comida servía de manta para alguien que no tenía idea de dónde estaba. Va a despertarse con hambre, dijo Maya. El bolso de pañales sigue en el cuarto de suministros. Sí. Reed se impulsó desde el escritorio y caminó hacia la puerta. Se asomó, dijo algo en voz baja a alguien que Maya no pudo ver y regresó. Dale 5 minutos. Ella lo miró. ¿Mandó a alguien a traer el bolso de pañales? Sí. Maya apretó los labios y miró al suelo por un momento porque algo en su pecho estaba haciendo algo que no esperaba. No era gratitud exactamente, aunque había de eso. Era algo más complicado. La sensación de ser vista por alguien cuya visión ella asumía que apuntaba a cualquier otro lugar. ¿Puedo preguntarle algo más? Dijo ella. Él inclinó la cabeza ligeramente. Permiso concedido. ¿Qué pasó con el hombre que estaba con su hermana? La mandíbula de Reed se tensó. 1 milímetro de movimiento que ella captó solo porque estaba observando de cerca. Él se giró y miró los libros en el estante cercano como si requirieran su atención. Él salió ileso del accidente, dijo Reed. Salió caminando del accidente y luego se alejó caminando de todo lo demás también. Una pausa. Ya no es un factor. Maya entendió lo que eso significaba. Lo entendió con precisión, y descubrió que no tenía ninguna respuesta emocional más allá de un sentimiento silencioso e inquietante de que el mundo, de vez en cuando, se corregía a sí mismo de formas que los sistemas oficiales nunca lograban. No dijo nada. El bolso de pañales llegó 2 minutos después, y Reed lo puso en el sofá junto a Ava sin ceremonia y se alejó. Ava tendrá que quedarse aquí abajo hasta que termine el servicio de la cena, dijo él. Haré que alguien traiga una manta adecuada y lo que sea que necesites. Tú vuelve arriba y atiende tus mesas. Maya se levantó. Miró a su hija y luego al hombre parado al otro lado de la habitación y dijo lo único que se sentía proporcional a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué está haciendo esto? Reed la miró por un largo momento. La lámpara dejaba la mitad de su rostro en sombras y la otra mitad en dorado. Y en esa división particular de la luz, se veía menos como lo que ella siempre había entendido que era y más como lo que empezaba a sospechar que realmente era. Porque alguien debió haberlo hecho, dijo él. El servicio de la cena fue intenso esa noche. Casa llena para las 7, una fiesta privada en el salón este y una cocina que a las 8:30 iba con 20 minutos de retraso en todo. Maya se movió a través de todo con una especie de piloto automático concentrado, su cuerpo ejecutando la coreografía familiar del turno, mientras su mente permanecía en la oficina del sótano donde su hija dormía bajo el saco de un jefe de la mafia. Revisó una vez a las 6:45, bajando las escaleras entre la entrega de un plato y un pedido de bebidas. Ava seguía dormida. El joven que Reed había asignado levantó la vista y asintió sin hablar, y Maya volvió arriba con una sensación que no podía explicar del todo, instalada en algún lugar entre sus costillas. Elena la encontró a las 7:15. Era una mujer pequeña, Elena, pero se proyectaba como alguien mucho más grande, y tenía la habilidad de aparecer junto a tu hombro sin previo aviso.
Llevó a Maya a un lado, al nicho cerca del mostrador de recepción, y la miró con una expresión que combinaba descontento profesional con una confusión genuina. «No sé qué le dijiste al señor Calewa», dijo Elena, con voz baja y deliberada. «Y no necesito saberlo, pero trajiste a una niña a este edificio sin autorización». «Lo entiendo», dijo Maya. «Eres una buena mesera», dijo Elena, y estaba claro por su tono que reconocerlo le costaba. «No te quejas. Te presentas. Eres precisa. Eso no cambia las reglas». «No», asintió Maya. «No las cambia». Algo cambió en la expresión de Elena. No fue suavidad, sino una especie de pragmatismo cansado que era su propia forma de gracia. «Vuelve al piso. La mesa 9 lleva esperando 12 minutos». Eso fue todo. Maya asimiló esto mientras recogía el pedido de bebidas y comprendió que Reed había hecho más que protegerla del despido. Había reencuadrado toda la situación, y por encima de Elena, solo había una persona con ese poder. No volvió a ver a Reed hasta las 10:40, cuando los últimos del grupo de la cena ya habían sido escoltados fuera. Ella estaba enrollando cubiertos en la estación lateral cuando escuchó esa cualidad particular de silencio que su presencia creaba y levantó la vista para encontrarlo parado en la barra, sin el saco, observando el salón. Él no la estaba mirando. Pero después de un momento, sin girar la cabeza, dijo: «Está despierta. Ha estado preguntando por ti en el único lenguaje que tiene». Mia dejó los cubiertos y fue. Ava estaba sentada en el sofá de cuero cuando Maya cruzó la puerta, con ambos puños en el aire, haciendo ese sonido rítmico particular que significaba que había decidido que la situación actual ya había durado demasiado. Mia la levantó y la apretó contra su pecho, y Ava se agarró de su cuello y se quedó tranquila. El alivio de sostenerla golpeó a Mia con una fuerza que le nubló la vista por un segundo. Escuchó los pasos de Reed detrás de ella. Se quedó en el umbral y ella se giró para enfrentarlo con Ava en brazos. «Gracias», dijo ella. «No hay palabras para esto, pero gracias». Algo se movió en la expresión de él que fue lento, profundo y totalmente desprotegido, durando solo un segundo antes de que la compostura habitual se restableciera. «Necesito decirte algo», dijo él. Entró más en la habitación y se sentó en la silla de cuero de nuevo. Mia se sentó frente a él con Ava somnolienta contra su hombro, y la lámpara hacía que la habitación se sintiera más pequeña de lo que era, más íntima. «Clare y yo crecimos sin padres», dijo él. «Nuestra madre se fue cuando yo tenía 9 años. Nuestro padre no era un hombre con el que quisieras quedarte cerca. Yo cuidé de ella desde que tenía 12 años. Cocinaba las comidas, mantenía las luces encendidas y me aseguraba de que fuera a la escuela todos los días, incluso cuando hubiera sido más fácil que no lo hiciera». Ava se había quedado callada contra el hombro de Mia, con sus ojos oscuros siguiendo el rostro de Reed con esa atención solemne que dedicaba a las cosas que intentaba entender. «Era la mejor persona que conocía», dijo Reed. Miraba a Ava mientras hablaba. «No por nada que yo hiciera. Simplemente era buena de la forma en que algunas personas son buenas, de una manera que no requiere explicación. No se convirtió en lo que yo me convertí. Eligió un camino diferente, y me alegré de eso». «Usted hizo todo por ella», dijo Mia en voz baja. «Mandé a un hombre al hospital 3 semanas antes de que ella muriera por lo que le había hecho cuando tenía 17 años. Pensé que lo había solucionado. Pensé que el mundo estaba nivelado. Se detuvo. El accidente fue solo eso, un accidente. No había nada que solucionar. Simplemente no quedó nada después de eso. Ninguna dirección hacia dónde ir». Maya abrazó a Ava con más fuerza. «Durante 3 años, he dirigido este lugar puramente por inercia. Sin ninguna razón más que el movimiento hacia adelante». Él la miró, y los ojos azul hielo no estaban fríos. No habían estado fríos desde hacía un rato. Ella se dio cuenta de que no estaba segura de cuándo exactamente había cambiado eso, solo de que había ocurrido. «Y luego tu hija se sentó en el último escalón de mis escaleras y me miró como si yo fuera algo digno de mirar», dijo él. «Y no supe qué hacer con eso. Así que la cargué». Maya miró a este hombre que había mantenido su duelo en una habitación sellada durante 3 años y que había sido abierto accidentalmente por una bebé de 8 meses que no sabía nada mejor. Y sintió que algo se asentaba en ella. No era lástima, nada tan pequeño como eso. Era algo más parecido al reconocimiento.
El reconocimiento particular de alguien que ha estado sobreviviendo en su propia habitación sellada y de repente encuentra la puerta abierta. Ella hace eso, dijo Maya. Ella elige a las personas. Reed miró a Ava, y la bebé extendió un brazo hacia él con la certeza espontánea de alguien que ya ha tomado una decisión. Y Reed Kalegua, que no se había acercado a nada en 3 años, se inclinó hacia adelante en la silla y dejó que ella agarrara su dedo. Pasaron 2 semanas. Fueron semanas ordinarias, turno tras turno. Ava con la señora Pérez en los días buenos, y en los días en que la cadera le molestaba, un golpe suave en la puerta del apartamento de Mia por la mañana, y un hombre que ella no conocía entregándole un sobre con $300 y una nota con caligrafía sobria y precisa, para la cobertura. No discutas. No discutió. Vio a Reed 2 veces en esas 2 semanas. Una vez en el restaurante, un breve reconocimiento al pasar en el pasillo, sus ojos encontrándose con los de ella con una franqueza que se sentía diferente a la de antes, más deliberada, como un asentimiento que significaba más que un simple saludo. La segunda vez, él llegó a la puerta del cuarto de suministros al final de un turno tarde, se quedó en el umbral, miró a Ava por un largo momento y luego miró a Maya. Elena está buscando una supervisora de piso, dijo él. El puesto paga 18 más por hora y el horario es fijo. Terminarías a las 8 cada noche. No tengo experiencia en gestión, dijo Maya con cuidado. Tienes 11 meses observando cómo funciona este piso y ni una sola vez sugeriste que algo no podía hacerse. Eso es más útil para mí que un certificado. Ella lo miró durante mucho tiempo, analizando la oferta y todo lo que conllevaba, la complicación, la proximidad, el hecho específico de que algo en su pecho estaba haciendo cosas que ella no había autorizado desde la noche en que entró en su oficina y encontró a su hija durmiendo contra su corazón. ¿Por qué?, preguntó ella. Y no preguntaba por el ascenso. Él lo sabía. Ella podía ver que él lo sabía. Porque esta ciudad no le da a la gente suficientes peldaños en la escalera, dijo él, y yo puedo poner uno ahí. Así que lo estoy poniendo. Una pausa. Y porque Ava va a necesitar a una madre que no esté agotada todo el tiempo. Maya dejó escapar un suspiro que fue casi una risa. Ese es un argumento práctico. Soy un hombre práctico. Él miró a la bebé. La mayor parte del tiempo. Aceptó el ascenso. Las semanas siguientes transcurrieron de forma diferente, no más rápido, sino con más sustancia. Aprendió que proveedores necesitaban gestión, que personal necesitaba espacio, qué problemas requerían a Reed y cuáles podía resolver ella misma. Era buena en eso, y descubrirlo fue su propia fuente de sustento. Veía a Reed más a menudo ahora, no socialmente, sino de la forma en que las personas que comparten un edificio y un propósito empiezan a compartir un campo gravitatorio, y el silencio entre ellos se había convertido en un tipo diferente de silencio, más cálido, más habitado. Un jueves a finales de marzo, Reed bajó al cuarto de suministros al final del turno y se quedó en el umbral mirando a Ava, quien se había puesto de pie apoyada contra el estante inferior y sujetaba la madera con ambas manos, viéndose extremadamente complacida consigo misma. «Está de pie», dijo él. Empezó hace 2 días. Maya no pudo evitar el orgullo en su voz. Está muy presumida por eso. La bebé giró la cabeza y miró a Reed con esos ojos sabios, equilibrada en el límite absoluto de su propia capacidad. Clare tenía algo que siempre decía sobre la gente que se hacía presente, comenzó Reed. Decía, siempre puedes saber quién es alguien por si aparece cuando no hay nada para ellos en juego. Miró a Maya. Tú apareciste cada día durante 11 meses. No por mí, ni por ninguna razón conectada conmigo. Aparecí por el alquiler, dijo Mia con honestidad. Lo sé. Un cambio casi imperceptible cruzó su expresión. No fue del todo una sonrisa, pero sí el preámbulo de una. Eso es lo que hace que cuente. Entró en la habitación por primera vez, cruzó hacia donde Ava estaba apoyada en el estante y se puso de cuclillas a su nivel con el movimiento lento y deliberado de un hombre que había aprendido a ser cuidadoso con las cosas que importaban. Extendió un dedo. Ava miró su mano, miró su rostro, y luego soltó el estante. Dio un paso inestable, magnífico y totalmente comprometido hacia él, y agarró su dedo con ambas manos. Se quedó allí tambaleándose, triunfante, totalmente segura de que acababa de hacer algo importante. Reed se quedó muy quieto, mirando a esta niña que había caminado hacia él,
y Mia observó su rostro y vio lo que sucedía allí, en la superficie, sin disfraces. El duelo y el amor y los 3 años de habitaciones selladas y la gracia particular de ser elegido por algo que aún no sabe lo suficiente como para tenerte miedo. Todo estaba visible. Él miró a Maya. Se iba a llamar Iris, dijo él. La hija de Clare. Ya tenía el nombre elegido. Maya sintió que las palabras se asentaban como se asienta el duelo cuando finalmente se te permite ser testigo del de alguien más, con peso y con la comprensión de que esto no era algo pequeño lo que se ponía en sus manos. Iris, repitió ella. Él asintió y volvió a mirar a Ava, que seguía sujetando su dedo, profundamente satisfecha con el estado del mundo. A Clare le habría gustado, dijo él. Se levantó lentamente y Ava soltó su dedo y se sentó en el suelo con un golpe seco, empezando a buscar lo siguiente a lo que trepar. Red miró a Maya bajo la luz tenue del cuarto de suministros, mientras afuera Chicago hacía lo que hace a finales de marzo, lluvia y frío, y la primera tentativa sugerencia de algo más cálido por debajo. No voy a hacerte ninguna promesa que no sepa cómo cumplir, dijo él. No es algo que yo haga. Lo sé, dijo Maya. Pero no quiero volver a la forma en que se sentía este edificio antes de que ella se sentara en esas escaleras. Fue lo más sincero que ella le había escuchado decir. Comprendió que él entendía eso y que lo había dicho de todos modos, y que la elección de decirlo era en sí misma la respuesta a una pregunta que ella no había sabido cómo hacer. Yo tampoco, dijo ella. Ava, desde el suelo, hizo un sonido de rotundo acuerdo. Red la miró y esta vez el preámbulo se convirtió en la cosa misma, tranquilo, breve, totalmente real. Y Maya lo guardó en la parte de sí misma que conservaba las cosas que importaban, porque entendía que este hombre no regalaba eso a menudo, y que cuando lo hacía, significaba algo que no requería de un vocabulario extenso. Él recogió el bolso de pañales y se lo entregó, y subieron las escaleras juntos, ellos dos y la bebé, moviéndose a través del restaurante silencioso hacia la puerta donde Chicago esperaba, fría y luminosa bajo la lluvia de marzo. Y lo último que Red Calewa dijo esa noche, parado en la entrada trasera con la mano en la puerta, no fue una declaración ni una promesa. Fue una sola frase tranquila que contenía todo lo que él sabía decir. Ava sabía lo que estaba haciendo, dijo él, desde el principio. Sostuvo la puerta abierta para ellas, y Maya salió a la lluvia con su hija en brazos y el cálido peso de una verdad que apenas comenzaba a comprender, que a veces las puertas más importantes de tu vida no las abres tú, sino alguien de 8 meses que aún no sabe que se supone que no debe estar allí. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, dale a ese botón de me gusta, suscríbete para que nunca te pierdas una historia y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas.